Mis hermanos, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Pues ya, como dijo el pastor, ya se apretaron sus cinturones y el casco. Bien. Hoy vamos a hablar acerca de... Hemos venido hablando acerca de la unidad. Y cada vez que venimos, o el Señor nos viene hablando acerca de la unidad, haz de cuenta como un rompecabezas y cada enseñanza va adicionando piezas a ese rompecabezas, ¿verdad? El mismo sentir, la misma enseñanza. Hemos visto una pieza del rompecabezas de la unidad que Dios quiere, por ejemplo, el amor, el soportar. Entonces van siendo piezas. Hoy vamos a añadir otra pieza y ya vamos como que completando todos los elementos que bíblicamente el Señor quiere, no solamente de una iglesia, sino de nuestro hogar. Acuérdense que cada hogar es una iglesia. En cada hogar hay una pequeña iglesia, hay un sacerdote, hay unos siervos, hay ese hogar, porque de hecho la palabra iglesia significa reunirse. Entonces, en la casa nos reunimos. Y una pieza que vamos a mirar hoy dentro de ese rompecabezas es la autoridad. La enseñanza hoy se llama la unidad y autoridad. Imaginémonos, mis hermanos, una orquesta sinfónica. Muchos instrumentos, los instrumentos de viento, los de cuerda, las percusiones, una orquesta grande. ¿Sí la han visto? ¿Sí han escuchado? ¿Sí saben de lo que estoy hablando? Más o menos. Y parte de esa orquesta hay un director. Hay alguien que tiene una varita que se llama una batuta y él es el que dirige la orquesta. Imagínense que, digamos, poniéndonos al contexto nuestro, cada músico, el del violín, el de la trompeta, incluso las percusiones, cada músico tiene su partitura. Su partitura, es decir, la instrucción de lo que tiene que tocar, su partitura musical. Y todos, de hecho, todos tienen la misma partitura porque es la misma canción. Digamos, asimilándolo a nosotros, digamos que en nuestro hogar o nuestra iglesia somos la orquesta. Entonces, hermano Hermi está con las tumbas. Hay otros hermanos que están con los vientos, hay otros hermanos que están con los instrumentos y la partitura es esta, porque es nuestra guía, ¿verdad? Esto es lo que leemos, esto es lo que todos creemos. Pero imagínense cada músico, bueno, en este caso el director, el que tiene la batuta, en el caso del hogar es el padre o la mamá que es creyente y es su líder espiritual. Esa persona es la directora de la orquesta o de la orquesta sinfónica. Es la que lleva la batuta. Y los músicos somos cada uno de nosotros. Y en la casa pues son los hijos, es la esposa. Si cada músico en una orquesta, aún teniendo la misma partitura, toca solamente lo que ve, pues sí, se puede escuchar bien, pero de pronto, ignorando al director, puede producir ruido y tal vez bonito porque está leyendo la partitura, pero de pronto el hermano que está tocando el violín de la misma partitura, pues hay otro que está tocando la flauta y como que no coordinan, uno va más rápido, el otro va más despacio y están leyendo la misma partitura. Entonces, no hay un orden.
no hay la música que el director quiere que suene. Pero cuando todos los instrumentos, cuando todos los músicos no solamente se reúnen, se juntan, sino que y se sujetan a la palabra, a la partitura, pero también siguen al director, pues ya se produce una armonía que atrae a quienes lo escuchan. Esa armonía es la unidad por la que Cristo oró. La unidad, sí, es todos el mismo sentir, todos en lo que creemos, pero necesitamos una guía a dónde vamos. La Biblia dice que Jesús es el buen pastor y nosotros somos ovejas de su prado. ¿Ustedes han visto unas ovejitas en un prado? Van así, va una detrás de otra. Vean, la otra vez leí o vi un documental donde si hay una ovejita y esa ovejita va directo al despeñadero, al abismo, y detrás tiene un montón de ovejitas, pues la ovejita llega ahí curiosa, ve el despeñadero y salta y se va. La otra, la que viene atrás, no va a mirar. La otra simplemente vio que la otra estaba delante y se van detrás. Y así todas se pueden ir a un despeñadero. La Biblia nos compara como esas ovejas, porque vamos unos detrás del otro, pero sobre todo porque van y escuchan la voz del pastor, que es Jesús. Entonces fíjense, aún en medio de la naturaleza, las ovejitas necesitan una guía. Las ovejitas necesitan a alguien que las cuide. Las ovejas necesitan, hey, es por aquí, por acá, que las guíe. Porque aunque están unidas, aunque hacen parte del mismo rebaño, necesitan una autoridad que seguir. ¿Me siguen, mis hermanos? ¿Vamos bien? Les voy a dar otro ejemplo. Imagínense que hay un incendio en un edificio. Entonces llaman al 911, llegan los bomberos, y si es un edificio o digamos una casa muy grande, por lo general no llega solamente un truck de bomberos o una unidad, llegan 2, 3, si es un edificio llegan hasta 4, 5, ¿verdad? Cada bombero tiene la intención, su prioridad son las vidas, las cosas materiales al lado, su prioridad son las vidas, ¿verdad? ¿Sí o no? Ellos dicen, hay un incendio, vamos a rescatar vidas. También se les llama como el equipo de rescate. Y imagínense que cada unidad, entonces llega el truck con sus 4 o 5 bomberos y se bajan y conectan las cámaras y las mangueras y comienzan a echar agua. Y luego otra unidad llega y echa agua por aquí, luego entra otro y apagó la luz y desconectó porque hace parte del proceso. Pero cada uno actuando por su lado. Entonces hay un caos. Y fíjense, cada bombero tiene una buena intención. Todos quieren salvar vidas, hasta los gatos, hasta los perros. Pero con todo y eso, tienen un mismo objetivo, que es salvar a las personas de ese edificio. Pero por más buena intención que tienen, necesitan una guía. Por lo general, ante un evento de esos, hay un comandante del incidente. No sé cómo es el protocolo, no sé si es el que llega primero o algo así, pero siempre hay un capitán, un sargento. Y una de las primeras cosas que él hace antes de prender las mangueras, de desconectar todo, es mirar la estructura, mirar el mapa, mirar, ok, y rápidamente planea. Dice, bueno, ustedes, los de la unidad A, vayan a la ventilación. Ustedes, el otro equipo que llegó, vayan, ustedes van a hacer búsqueda y rescate. Ustedes, los que están allí, ataquen el fuego. Ustedes, los que están ahí, miren las entradas, las salidas. Ustedes, corten el gas. Ustedes, es un trabajo coordinado con el mismo fin. Ahí ya no hay caos, allá hay orden. Y hay unas altísimas probabilidades de que sea una operación de rescate exitosa. Pero fíjense, siempre hay la buena intención, pero si no hay una guía, se puede formar el caos, el desorden, la anarquía.
en una crisis de una iglesia o en una crisis familiar, si cada uno de nosotros por aparte intenta apagar el fuego a su manera, la familia o la iglesia se puede quemar. Se necesita una guía, un padre espiritual, una madre espiritual, un líder, un pastor en una iglesia que, sujeto a la palabra y al manual, asuma la autoridad delegada para dirigir los esfuerzos de rescate. Hoy vamos a hablar un poquito de eso. ¿Les parece? ¿Ya me entienden para dónde el Señor nos quiere llevar? Oremos. Señor, te damos muchas gracias en este día. Gracias por tu palabra, gracias por este tiempo de alabanza que hemos tenido y adoración en tu presencia, Señor, donde tú sigues hablando y ministrando. Tú eres fiel a tu palabra. Tú dices que tú habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo y lo vemos y lo sentimos y sabemos que es así porque eres fiel a tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que estás en este lugar y yo te pido en el nombre de Jesús que tú tomes control de mis palabras, de mi mente, que sea tu voz, tu palabra hablando. Haz de mí ese instrumento donde simplemente fluya la voz de tu espíritu, tu palabra, Señor, y que mis hermanos abran sus corazones, abran sus mentes y reciban esta palabra conforme a tu propósito en sus vidas. En el nombre de Jesús te damos la honra y te damos muchas gracias. Amén. Hay un ejemplo en la Biblia que me llamó muchísimo la atención. Estaba tratando de buscar bomberos en la Biblia, pero no encontré. Policías, tampoco, como para dar un ejemplo más. Pero no había, entonces dije, bueno, en la Biblia, bueno, de hecho hay muchos ejemplos. Y quiero que me acompañen al libro de Éxodo. Para algunos va a sonar muy familiar. Éxodo, y vamos a estar viendo a partir del capítulo 25. Éxodo capítulo 25. No sé si está la imagen ahí. ¿Alguien me quiere decir que si les suena familiar? Esa foto está perfecta. ¿Le suena? No, no es la foto del campamento de la iglesia de hace 2 años, no es. Pero sí es un campamento, ¿pero qué es? El tabernáculo. ¿Alguien de los que está aquí presente no sabe qué es el tabernáculo? ¿O no lo recuerda? Bien, gracias. Ok. Mis hermanos que saben, le tenemos paciencia, acuérdense, por amor a nuestros hermanos, y damos rápido un resumen, ¿sí? Amén. Y de paso, a mí me sirvió para recordarlo cuando lo estaba revisando. Bien, el tabernáculo era una especie de santuario o templo portátil, como movible, ¿verdad? Y no fue porque se le ocurrió a Moisés o porque se le ocurrió a alguno de los profetas, fue un mandato de Dios. Y uno de sus objetivos era representar la presencia de Dios en medio de ellos. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué portátil? ¿Por qué lo movían? Pues porque ellos habían salido de Egipto y estaban dirigiéndose hacia una tierra que Dios les había prometido. Y en ese transcurso Dios quería manifestarse, hacerles saber que, hey, yo estoy con ustedes. Y Dios dijo, ¿saben qué? Vamos a hacer un templo y yo les voy a dar las instrucciones. Y ese templo, que más o menos es así, era portátil, era portable, es decir, donde
donde se detenían en el camino, lo armaban y allí duraban un tiempo y después, bueno, ya mañana seguimos nuestro camino. Entonces lo desarmaban, recogían las cosas, lo cargaban y otra vez y seguían. Y vamos a ir un poquito al detalle de eso. Acompáñenme por favor a Éxodo capítulo 25. Éxodo capítulo 25, y esto sucede después de los 10 mandamientos y bueno, después de todo lo que el Señor venía haciendo con el pueblo. Y Dios comienza llamando a Moisés al monte y le pide una ofrenda voluntaria. Y quiero que vayamos al versículo 8 y 9. Esta versión dice así: además, quiero que me construyan, está ahora Dios hablando, un santuario para que yo viva entre ustedes. Vean, ahí está la razón por la cual Dios les estaba pidiendo que construyeran un santuario. Verso 9. Y el santuario, y no solamente el santuario, sino todos sus muebles dentro del santuario, tienen que hacerlos exactamente iguales a los que te voy a mostrar, Moisés. ¿Cómo tienen que ser? Exactamente iguales. ¿Cómo tienen que ser? Exactamente iguales a los que te voy a mostrar. Si ustedes ven los capítulos, o les dejo la tarea, voy a hacer un pequeño resumen, pero en casa para recordar. Todo el detalle está en los capítulos 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de Éxodo. Por ejemplo, el capítulo 25 habla le da las medidas exactas del arca de testimonio. El arca era un cobre y Dios les dice qué iba dentro de ese cobre. Están las instrucciones, las medidas exactas sobre la mesa del pan de la proposición y el candelabro de oro. En el capítulo 26 Dios les da detalles, les da medidas sobre las cortinas que tenían que tener, las cubiertas, las tablas, el velo. Es decir, si ven ahí todavía la gráfica, la estructura de la tienda. Dios fue tan al detalle que les dio hasta el color de la tela que tenían que usar. ¿Y qué clase de tela? Si era seda, si era lino, si era paño, si era... Todos esos detalles ustedes lo van a encontrar ahí. También en el capítulo 27 les da los detalles acerca de el altar de bronce para los sacrificios y del atrio. El capítulo 28 y 29, vean, dicen: ustedes van a ofrecer sacrificios y les voy a dar las medidas, los materiales, lo que deben llevar los sacerdotes que van a realizar esos sacrificios. Y además les voy a decir cómo se van a consagrar. Todo eso está en el capítulo 28, 29. Y en el capítulo 30 habla acerca de un altar, el altar de incienso, una fuente de bronce para el lavamiento y el aceite de la unción. Es decir, todas las instrucciones, todo el detalle, todo bien al detalle. En Éxodo capítulo 31 comienza algo muy interesante. Después de que Dios le da todas esas instrucciones a Moisés, Dios le presenta a Moisés a dos hombres a quienes Dios mismo ha capacitado para ejecutar la obra. Vamos a Éxodo capítulo 31, verso 2 y 3. Éxodo 31, 2 y 3. Entonces, este es Dios hablando. Dice, verso 2, Dios hablando a Moisés: tú conoces a Bezalel,
hijo de Uri y nieto de Ur, de la tribu de Judá. Bueno, a él, dice el verso 2, yo lo he escogido, dice Jehová. Verso 3, y yo lo he llenado de mi espíritu. Le he dado sabiduría, le he dado entendimiento, le he dado conocimientos, le he dado capacidad para hacer obras de arte. También, entonces el primer personaje es Bezalel. El segundo, verso 6 del mismo Éxodo 31, dice, también he elegido a otra persona, se llama Oholiab, en otras versiones es Aholiab. Bueno, el hijo de Isaac, de la tribu de Dan, ese va a ser el otro ayudante, o va a ser más bien el ayudante de Bezalel. A todos los que vayan a ayudarlos, les he dado más capacidad y entendimiento, y así podrán realizar lo que les he ordenado. Vean, cuando leemos todos esos capítulos, yo lo estuve leyendo, el pueblo estaba muy entusiasmado, muy entusiasmado. El pueblo, Moisés les dijo, vean, el Señor me ha dado unas instrucciones y vamos a construir un santuario. Y todos, ¡ay, un santuario! Y eso va a representar que Dios está con nosotros. ¡Oh, sí! Bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Dónde? Y comenzó Moisés a decirle, bueno, y con sus dos ayudantes, bueno, comiencen a traer oro. Y la gente se fue y cogió el oro, las joyas, comiencen a traer plata, todos los materiales comenzaron a traer. La gente estaba muy entusiasmada. Dios no le dijo a Moisés que hiciera algo bonito. Dios le dijo, hazlo exactamente como te mostré. Nuevamente, Dios no le dijo a Moisés, oye, haz un templo, un santuario bonito. Dios le dijo, hazlo exactamente como te voy a decir. Esto me enseña, en términos de la unidad, que la unidad no nace de la creatividad humana, sino de la sujeción a la revelación divina, es decir, la palabra. Y esto lo vimos ya en una enseñanza anterior. Uno de los fundamentos de la unidad, una de las piezas de ese rompecabezas de la unidad es sujetarse a la palabra. Y lo vemos aquí también. En ese caso, la palabra de Dios era, tienen que hacerlo no bonito, exactamente como yo les digo. Y Moisés estaba sujeto a eso. Ahora, Moisés recibió el plano, las instrucciones. Los que trabajan en construcción, antes de... yo no soy muy entendido, pero lo poco que sé es que les pasan un plano. No les pasan una maqueta, como la casa va a ser así, una maqueta así en tercera dimensión. Y no, les pasan un plano. Y por eso se llama así, porque es plano. Y están las medidas, y están en dónde van las puertas, dónde van las ventanas, toda la estructura. Pues hagan de cuenta que eso fue lo que Dios le dio a Moisés, el plano. Ahora, Bezalel y Aholiab, ellos reciben la habilidad. Fíjense, la unidad ocurre cuando la autoridad, en este caso de Moisés, y el talento, en este caso de Bezalel, se sujetan mutuamente bajo la palabra de Dios. Fíjense que aquí ya comienza a aparecer una figura, así como el ejemplo que les daba de los bomberos y de la orquesta, una figura de una autoridad, pero no es una autoridad impuesta, es una autoridad delegada. ¿De quién? De Dios. En el caso de la iglesia, es una autoridad delegada de Dios hacia el pastor y los líderes. En el caso del hogar, la Biblia dice que esposas, sujétense al marido, así como el marido está sujeto a Cristo, que es la cabeza. Fíjense que también hay un modelo de autoridad, ¿verdad? Entonces, comenzamos a ver que esa pieza clave llamada autoridad delegada
es muy importante, como todas, dentro del rompecabezas de la unidad. Sobre todo que estén sujetas a la palabra de Dios. Vean, algo que me llamó la atención y estuve buscando y estuve leyendo, ese versículo que leímos donde menciona que es llenado del Espíritu, es la primera vez en la Biblia que se dice que alguien es llenado del Espíritu para hacer una tarea manual. Es la primera vez. Eso nos dice que mantener el orden y mantener en la unidad, en la construcción del reino de Dios, no es solamente una actividad administrativa, también es una obra espiritual. Es decir, al poner orden en casa, al poner orden en la iglesia, cuando hay una cabeza, hay un grupo de líderes, la iglesia se sujeta. Lo mismo en casa, están los padres, están los hijos se sujetan, la esposa se sujeta al esposo, el esposo está sujetado a Cristo. Sí, es a nivel para preservar el orden, pero también tiene un tremendo poder espiritual, porque esas autoridades en la iglesia, en casa, la Biblia las ha delegado. Es decir, que son un mandato de Dios. Y al poner yo orden en mi casa, al haber orden en la iglesia, estoy siendo obediente. Y la obediencia es otra ficha dentro del rompecabezas de la unidad, ¿recuerdan? Entonces tenemos la obediencia, sujeción a la palabra, otra ficha es el amor, otra ficha es la sujeción, y aquí vemos que otra ficha es el orden, y otra ficha dentro de ese rompecabezas es la autoridad. Bien, el pueblo entonces se entusiasma y ustedes pueden leer Éxodo 31 al 39, cómo el pueblo comienza a elaborar, a trabajar, dirigidos por estas dos personas que tenían la habilidad y dirigidos por Moisés, que tenía el plano. Él ya había visto el plano y sabía cómo tenía que terminar. Los últimos 2 capítulos de Éxodo, que son Éxodo 39 y 40, hay una frase que la encontré muy interesante. Una frase que aparece en esos 2 capítulos, aparece 18 veces. Es decir, es muy reiterativo. Ya cuando todo estaba terminando, esa frase es como Jehová lo había mandado a Moisés. Si ustedes ven rápidamente en sus Biblias y comienzan a mirar por encima o a leer rápidamente Éxodo 39 y 40, van a encontrarse en varios versículos que termina diciendo como Jehová lo había mandado a Moisés. Hicieron esto y lo terminaron como Jehová lo había mandado a Moisés. Es como un estribillo o una cosa o una frase que se repite, como les decía, 18 veces. Y es una repetición que no es casualidad. Establece una ley espiritual. Voy a leer el capítulo del capítulo 40. Este sí no lo quiero pasar por alto. Éxodo capítulo 40, porque la ley espiritual que vemos ahí ¿ya están en Éxodo 40? Bueno, espérenme porque yo no. Éxodo 40 y a este versículo me detuve tanto. Bien, Éxodo 40, los últimos versículos, verso 34 en adelante. Ya cuando todo se había terminado. De hecho, desde el verso 33, para que un poquito de contexto. Dice, verso 33, finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, Moisés, y puso la cortina a la entrada del atrio. Y luego dice, así acabó Moisés la obra. ¿Cuál obra? La que está ahí en pantalla, el tabernáculo. Verso 34.
Entonces, tan pronto la terminó, pónganle cuidado, tan pronto la terminó, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. A ver, léanlo conmigo. Y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Nuevamente, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Verso 35. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él. Y nuevamente dice, y la gloria de Jehová lo llenaba. Cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Nuevamente, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Fíjense que tan pronto se cumplieron todas las instrucciones de lo que había mandado Jehová a Moisés, y cuando ya terminó la construcción, la gloria de Jehová vino sobre ese lugar. La ley espiritual que vemos ahí es que la gloria de Dios no llena lo que el hombre diseña. La gloria de Dios llena lo que el hombre edifica en obediencia al diseño divino. Vean, hermanos, la iglesia, el hogar, es diseño de Dios. Amén. ¿Estamos de acuerdo? La iglesia no la creó el hombre, ni la diseñó. El matrimonio menos. De hecho, el matrimonio es la primera organización creada por Dios. La iglesia tampoco la creó el hombre, porque la iglesia es una reunión alrededor del nombre de Jesús. Él diseñó la iglesia, Él diseñó el hogar. Dios quiere, así como lo hizo en el tabernáculo, manifestar su gloria en el hogar y en la iglesia. Nuevamente, Dios quiere manifestar su gloria en el hogar y en la iglesia. Amén. Amén. ¿Lo creen? Lo acabamos de leer. Pero solamente eso va a suceder cuando, uno, el cuerpo está unido. Cuando la familia está unida en un mismo sentir, como lo que hemos visto. Pero también cuando en el cuerpo, para que haya orden, también exista sometimiento a la autoridad delegada. En este caso, a Moisés y a sus dos líderes. En el caso de la iglesia, al pastor y a los líderes. En el caso del hogar, a los padres. Entonces, teniendo en cuenta eso, repito la frase. La gloria de Dios no llena lo que el hombre diseña, sino lo que el hombre edifica en obediencia al diseño divino. Cuando como iglesia, cuando como hogar edificamos en obediencia a esto, sí o sí la gloria de Dios se manifiesta. Vean, la unidad no era hacer todo, que todos hicieran lo mismo, sino hacer cosas diferentes bajo una misma dirección. Y el resultado fue que la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, lo acabamos de leer. Sin orden bajo autoridad delegada, no hay habitación para la gloria de Dios. Nuevamente, sin orden bajo la autoridad delegada, no hay habitación para la gloria de Dios. La gloria podría visitar, porque Dios es fiel a su palabra. Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Él viene, pero Él quiere habitar, Él quiere quedarse. Pero en una casa desordenada, en una iglesia donde no hay orden, va a ser muy difícil que la gloria de Dios se manifieste. Y eso lo vimos con Moisés en el tabernáculo. El llamado es, mis hermanos,
mis hermanas, hijos, hijas, padres, no solamente estar unidos, no solamente el orar, no solamente el ser obedientes, pero en todo, hermanos, en todo buscar esa unidad en orden. Y como hijos, sujetarnos. Y como siervos, sujetarnos. Amén. La gloria, cuando hablas ahí acerca de que la gloria llenó el tabernáculo, viene de una palabra que en el hebreo es kavod, que significa literal el peso de su presencia. El tabernáculo, en el tabernáculo, esta presencia solo descendió cuando se completó la última pieza según el plano que habían hecho. Una vez terminado, vino el kavod, vino lo que también en hebreo se llama el Shekinah, la misma presencia de Dios descendió ahí. Y ese peso solamente llegó a estar ahí cuando se completó la última instrucción. Fíjense que había una cadena de sujeción. Dios, Moisés, que era la autoridad delegada, Besael, que eran los ejecutores, y el pueblo, los colaboradores. La unidad del pueblo no era simplemente estar juntos. La unidad del pueblo era estar alineados con el diseño que Moisés recibió. Y lo mismo sucede en casa. Y lo mismo sucede en la iglesia. No es solamente estar unidos y juntos, sino estar alineados conforme al propósito, a la visión y a la misión que el Señor ha dado en casa a los padres y a la visión que el Señor ha dado en el caso de la iglesia a los pastores o al pastor y a los líderes. Por eso la sujeción. Nuevamente, recordemos el ejemplo de los bomberos. Puede que tengamos las mejores de las intenciones, pero si no estamos alineados a una autoridad espiritual, va a generar caos y no se va a lograr el objetivo. Y vuelvo y repito, aplica a la iglesia, aplica al hogar. Veámoslo como una especie de un cable. La autoridad delegada de Moisés servía como un cable o un canal por el cual fluía la instrucción divina. Si, por ejemplo, una de las personas que hizo los utensilios del templo, entonces un utensilio, entonces un artesano le hubieran dicho a ese artesano, dice, oye, mira, necesitamos un plato para colocar un pan. Ah, ok. Y él como que le hubiera dicho, bueno, yo he visto unos platos en IKEA que son como ovalados, yo vamos a copiar de ese diseño y lo voy a hacer. Y otro dice, no, yo he visto otros platos en esta tienda. No, ¿qué tal si el plato lo hacemos cuadrado y no? Y entendía la instrucción, tenía buena la intención de hacerlo mejor, pero resulta que no estaba de acuerdo al plan divino. Y ahí comienza a generarse caos. Y ahí el Señor no manifiesta su gloria. ¿Me siguen, hermanos? Y aquí hay una conexión tremenda. Ya tenemos claro más o menos lo que pasó aquí con el tabernáculo. Lo que hizo la gente, los dos delegados de Moisés, las instrucciones, y vemos que el resultado fue que la gloria de Dios descendió en ese lugar y los guió durante el día con una nube y durante la noche con una columna de fuego. Jesús habló acerca de una unidad perfecta. Eso está en Juan capítulo 17, cuando Jesús oró por sus discípulos. Y si ustedes recuerdan, esos versos entre el 20 y el 24 menciona mucho la palabra uno, que sean uno, así como yo soy uno con el Padre, que ellos también sean uno.
Pues esa unidad perfecta solo es posible cuando todos los miembros se sujetan al mismo plano, es decir, a la misma instrucción, a la Biblia, a través de los canales o cables de autoridad que Dios estableció. Vean, vamos a Efesios capítulo 2 y vamos a comenzar a ver una conexión tremenda con lo que Pablo y Jesús escriben en el Nuevo Testamento, porque van a decir, bueno hermano, pero hoy ya no hay tabernáculo, eso fue movible, el tabernáculo llegó solamente hasta cuando ya se construyó el templo de Salomón, y pues ya, entonces ya no aplica. Bueno, vamos a Efesios capítulo 2, verso 20. Dice así, esta versión: todos los miembros de la iglesia, es decir, cada uno de nosotros, son como un edificio, el cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas, es decir, sobre la palabra. En ese edificio, Jesucristo es la piedra principal, es la autoridad principal. Es Jesucristo, verso 21, el que mantiene firme todo el edificio y quien lo hace crecer para que llegue a formar un templo dedicado al Señor. Ese versículo 21 es clave. Jesucristo es el que mantiene firme todo el edificio. Y es Jesucristo quien lo hace crecer para que llegue a formar un templo dedicado al Señor. Verso 22. Por su unión con Jesucristo, ustedes, es decir, nosotros, formamos parte de ese edificio. Amén. En donde Dios habita por medio de su Espíritu. A ver, pónganle cuidado a la conexión. Estaba el tabernáculo, se siguieron las instrucciones al pie de la letra, ¡pum!, descendió la gloria de Dios. Luego vino el templo de Salomón, luego vino Jesús, y cuando Jesús vino y dice, es el tiempo, es la hora. Cuando, ¿recuerdan la mujer samaritana? Cuando no tienen que ir a Jerusalén o tienen que ir allá. En Jerusalén estaba el templo. Dice, allá a adorar. Porque ustedes ahora me van a adorar en espíritu y en verdad. Pablo lo dice en una carta. ¿O es que acaso no sabéis que vosotros sois templo, tabernáculo del Espíritu Santo? Hermanos, y esto ya un poco más, va más a lo de cada uno de nosotros. Vean, cada uno de nosotros somos ese atrio, somos ese tabernáculo. En el tabernáculo habían tres partes: el patio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo había un cofre llamado el arca y representaba la misma presencia de Dios. La Biblia dice que cuando Jesús murió se rompió el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y dice la Biblia, de manera que ahora tengo una entrada libre a la misma presencia de Dios. Jesús dice, o la Biblia dice que cuando nacemos de nuevo, cuando creemos en el Señor Jesús, cuando Él viene a nuestra vida, cuando obedecemos su palabra en arrepentimiento, cuando no solamente buscamos su palabra, sino anhelamos su presencia. La Biblia dice que el Espíritu Santo es el que firma, es el sello de nuestra salvación. De manera que si tú has nacido de nuevo y eres creyente y procuras hacer eso, tú tienes el Espíritu de Dios en tu vida. Ese mismo Espíritu que descendió al lugar santo, tú lo tienes, yo lo tengo. Gracias a Jesús. Jesús me ha permitido a través de su sacrificio acercarme al Padre. Y gracias a Jesús, por eso Jesús dijo, despidiéndose de sus discípulos, les dijo, muchachos,
tengo que irme, ya viene, ya pronto me voy antes de morir, decía. Y los discípulos no entendían. Incluso Pedro les dijo, no, pero ¿cómo va a hacer eso? Jesús les dijo, es necesario. Primero porque a donde yo voy, tú no puedes ir por ahora. Incluso Jesús les dijo, yo voy a ir a preparar moradas para ustedes, pero mientras tanto no los voy a dejar solos. Voy a enviar al Espíritu de Dios, Shekinah. El Espíritu de Dios va a estar con ustedes. Y el Espíritu de Dios, Hechos 1:8, les va a dar el poder, el dunamis, la capacidad, esa capacidad que les dio a esos dos ayudantes de crear, de construir. El mismo Espíritu, y fíjense que en la Biblia les decía, Éxodo decía, es la primera vez que aparece en la Biblia que el Espíritu de Dios llenaba a alguien para hacer cosas materiales, de habilidades. Pues Hechos 1:8 ratifica eso porque dice, cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, recibiréis poder, recibiréis habilidades. ¿Para qué? Para que me sean testigos con una misión. El tabernáculo como cuerpo de Cristo, donde el cuerpo crece, como leímos en Jesús, para ser un templo santo en el Señor y una morada de Dios en el Espíritu. Hermanos, nuestro ser, nuestra vida, desde que recibimos a Jesús, es morada del Espíritu de Dios. Y quiere, pongámoslo en perspectiva, si todos decimos amén a eso, tenemos el Espíritu de Dios, y Dios nos ha venido enseñando que perseveremos en la unidad. Si mi hermano, si mi hermana, si mi amigo que es convertido, si mi amigo que es creyente tiene el mismo espíritu y Él nos invita a ser uno, la Biblia nos dice, de todas maneras tienen que tener una autoridad para que tengamos todos la misma visión, la misma misión. Tienes que sujetarse. Tienes que sujetarte. Vean, Pablo dice en una de sus cartas, no se embriaguen con vino, en el cual hay, ¿qué dice? Disolución, división. Dice, no dejen que el vino, que el alcohol los domine, porque eso va a causar división. Y seguido dice, más bien dejen que el Espíritu Santo los llene, siempre los llene. Y si ustedes buscan ese pasaje, más abajo comienza a hablar acerca de cómo yo manifiesto esa llenura del Espíritu Santo. Y comienza a decir, van a hablar entre ustedes con cánticos. Van a hablar diferente. Esas son manifestaciones de que somos llenos del Espíritu Santo. Ahora, manifestaciones naturales, porque comienza el Espíritu Santo a cambiar nuestra forma de hablar, a cambiar nuestra forma de comportarnos, a cambiar nuestra forma de vestir, a cambiar nuestra forma de decir las cosas. Y más adelante comienza a hablar, como parte de la llenura del Espíritu Santo, además de lo que les acabo de decir, de cantar con ustedes con himnos y cantos espirituales, además de eso, dice, sigue diciendo, es el mismo contexto, dice, hijos, obedezcan a sus padres, esposas, sométanse a sus maridos, y les dice, en amor. ¿Sí entienden la conexión? Si ven cómo esto del tabernáculo no fue otra cosa que un reflejo, o como también el mismo Pablo dice, una sombra de lo que había de venir y de lo que estamos viviendo hoy en día. Así que esto de la unidad, incluso el tema de hoy, esto de la autoridad, no es algo de hombre, es algo sumamente espiritual, es algo donde reflejamos
El Espíritu de Dios, así como se manifestó allí, la gloria a través de una nube, es una forma de manifestar la gloria de Dios en la iglesia. Vean, en Hechos, es en capítulo 15, si mal no estoy, dice en la Biblia que fue la primera vez que se les llamó cristianos a los que se reunían. Y dice la Biblia, porque vieron cómo se portaban, cómo hablaban, vieron la manifestación natural del Espíritu Santo en sus vidas. Y fue, dice la Biblia, la primera vez que se les llamó o se les comenzó a llamar cristianos. Eso fue precisamente lo que meses atrás había orado Jesús en Juan capítulo 17. Señor, que sean uno, de manera que cuando los demás vean, crean que tú me enviaste. Esto de la unidad es muy espiritual. Esto de la autoridad delegada es diseño de Dios. Y sí, nos va a beneficiar una iglesia más unida, una iglesia más sujeta. Y sí, le vamos a dar la gloria a Dios. Porque incluso el mismo Jesús dijo, en esto se glorificará el Padre, en que sean uno. Pero la unidad en orden y con sujeción va a hacer, y lo acabamos de leer, que la misma gloria de Dios se manifieste. ¿Para qué? Para que otros vean. ¿Para qué? Para que crean que Jesús es el Señor. ¿Ven la conexión? ¿Ven lo espiritual que es esto de la unidad? ¿Que es esto de someterse? La Biblia enseña que Dios habita en medio de la unidad. Salmo 133. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el aceite que se pone en la cabeza. ¿La cabeza de quién? De Aarón. Y va bajando por su cabeza y por sus barbas hasta llegar a sus pies. Estoy parafraseando el Salmo 133. Cuando el texto dice que la gloria descendió, nos está diciendo que Dios aprueba la unidad que nace de la obediencia. Un pueblo dividido o insubordinado, es decir, que no obedece, no puede sostener el peso de la gloria de Dios. Porque Dios no se manifiesta donde hay desorden, porque Dios no se manifiesta donde hay desobediencia. Cuando Dios no se manifiesta cuando hay cosas creadas por el hombre o diseñadas por el hombre. Dios se manifiesta cuando el diseño de Dios se cumple en la familia, en la iglesia, en mi vida. Si queremos ver la gloria de Dios, y aquí no solamente me refiero, como les decía hace unos minutos, no solamente me refiero a cosas naturales como el cambiar, cosas que sé que debo cambiar, que van a ser notorias, que van a ser evidentes. Pero también si queremos ver la gloria de Dios, su poder, milagros, transformación de nuestras iglesias y hogares, no podemos saltarnos el paso de la sujeción. No podemos, porque debe haber un orden. Es el diseño de Dios. En la iglesia, si nos sujetamos a los pastores como al Señor, estamos permitiendo que el diseño de Dios se complete. En el hogar, si el orden de autoridad, es decir, Cristo, varón, mujer, hijos, se respeta como Jehová mandó, el hogar se convierte en un tabernáculo donde la paz de Dios habita. La frase, como Jehová le había dicho a Moisés, es la prueba de que la unidad sin orden es imposible. Y el orden sin sujeción no existe. La gloria de Dios, hermanos, es el sello de aprobación sobre un cuerpo, llámese hogar, llámese iglesia, llámese mi vida, que ha decidido renunciar a su propia voluntad para abrazar la voluntad de la cabeza, que es Cristo, a través de las autoridades delegadas. Es decir, y es aquí donde Pablo dice,
Si yo miro a mi hermano como superior a mí mismo, es decir, si yo me humillo en sujeción, es decir, si yo hago parte del orden, entonces yo voy a ser parte de la unidad y yo voy a ser obediente y la gloria de Dios va a ser manifestada. Vamos a Hebreos capítulo 13, verso 17. Hebreos 13, 17 dice, en esta versión, obedezcan a sus líderes. Creo que en otras versiones dicen, obedezcan a sus pastores. Esa palabra líderes o pastores es una palabra egeomai, que proviene de una raíz que significa ir adelante, que significa guiar o que significa dirigir. Por eso la traducen como líderes. Es decir, obedezcan a esa persona que va delante de ustedes. En el caso del tabernáculo, el que iba delante, el que iba dirigiendo el pueblo era Moisés. En el caso del hogar, el que va delante representando a Dios o con esa autoridad delegada son los padres. En el caso de la iglesia, son los líderes y pastores. El que va adelante, en el caso del rebaño de las ovejas, es el pastor. En el caso de la orquesta sinfónica, es el director. En el caso de los bomberos, es el capitán o el que está dando las órdenes. Siempre hay alguien adelante en el orden de Dios. Y sigue diciendo, porque ellos, esos que van adelante, cuidan de ustedes sin descanso y saben que son responsables ante Dios. En el contexto de aquel entonces, un hegemón o un líder no era el dueño de ese grupo de personas. No era el que había comprado o adquirido ese grupo de personas. Era alguien que guiaba a otros hacia un objetivo común. Era como, hagan de cuenta, como un guía turístico o como una persona que conoce bien hacia dónde ir. En el caso de un guía turístico, si yo llego a un lugar donde no he conocido, pero me lo han recomendado para visitar, pero nunca he venido, y hay un sendero que seguir, usualmente ofrecen guías turísticos, por eso se llaman guías turísticos. Y por lo general es esa persona la que va al frente. Es esa persona la que dice, por allá no vamos a ir porque allá están los leones. Entonces por acá. Por allá, por aquí sí vamos a ir porque van a ver unos paisajes. Por acá no podemos ir porque está muy tarde. Es el guía, es el que conoce. Los destinatarios de Hebreos en aquel entonces, ellos estaban bajo persecución y estaban tentados a volver al judaísmo. El autor de esta carta de Hebreos usa ese término para enfatizar que los líderes, los que van adelante, son guías espirituales que mantienen al pueblo en la ruta correcta hacia Cristo, evitando que se desvíen. Y sucede lo mismo en la iglesia y sucede lo mismo en el hogar. Esa era la función de ellos. La unidad sin autoridad se convierte en una anarquía. Anarquía significa desorden, donde todo el mundo hace lo que bien le parece. Y la autoridad sin amor se convierte en tiranía. Hebreos 13:17 establece una sujeción inteligente, una sujeción de Dios, que es vital para que el cuerpo no se desarticule, no se divida. Cristo clamó por la unidad de sus discípulos para que vieran la gloria de Dios y se vio manifestada en todas las señales, prodigios, milagros que hizo el Espíritu Santo a través de los apóstoles, narrado en Hechos. Vean, cuando Jesús oró por la unidad, cuando Hechos
el Espíritu fue dado a ellos para que fueran testigos, no solamente se quedó en enseñanzas, como por ejemplo la primera predicación o el primer discurso de Pedro, que está en Hechos 1 o 2, sino que como había la autoridad, como había la unión, como había la obediencia, descendió el poder del Espíritu Santo y hubo manifestaciones, y de ahí para adelante todas las que ustedes quieran. Pablo sanó enfermos, Pedro resucitó, todas las personas que llevaban los sanaban. Comenzó la predicación a los gentiles, que gracias a eso nosotros conocemos de Cristo, porque si no se hubiera quedado solo con los judíos. Y comenzaron milagros. Dice la Biblia que aún la gente buscaba la sombra de los apóstoles para recibir sanidad. Esa fue la gloria de Dios manifestada a la oración de Jesús en Juan 17. Juan 17, 22 dice: la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Nosotros ya tenemos la gloria de Dios a través del Espíritu Santo. Lo acabo de leer, Juan 17, 22. La gloria que me diste, yo les he dado. ¿A quiénes? A sus discípulos. ¿Para qué? Para que sean uno, así como nosotros somos uno. La gloria y la unidad están entrelazadas en Juan 17. La gloria de Dios es su presencia misma manifiesta. Cuando la iglesia es una, cuando la iglesia se sujeta, esa gloria deja de ser una teoría y se convierte en una realidad visible. Según el texto, la unidad es el requisito previo para que el mundo conozca y crea. Y esa convicción en el mundo bíblico siempre vino acompañada de la demostración del poder del Espíritu Santo. Siempre el Espíritu Santo sustentaba la palabra. ¿A través de qué? De señales, de prodigios. Él era quien hablaba a través de los discípulos. Él era el que con lazos de amor generaba la unidad. Él era quien hacía que los discípulos se sometieran y se sujetaran. Él era el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque quería y quiere aún manifestar su gloria en medio de la iglesia. Si analizamos el libro de Hechos, la iglesia primitiva, vemos que los milagros, los prodigios, las enseñanzas de los discípulos cuando iban a predicar no ocurrían en aislamiento, sino siempre había un ambiente de unanimidad. Por ejemplo, el Pentecostés 2.1, estaban todos unidos. Cuando estaban todos unidos, vino un estruendo. Otro ejemplo, Hechos capítulo 4, verso 31. Después de orar juntos frente a la persecución, el lugar tembló. Y con gran denuedo y poder los apóstoles daban testimonio. Si la oración de Jesús en Juan 17 sigue vigente, que aún lo está, entonces el propósito de la unidad también, que es la evangelización del mundo. Pero hermanos, yo he entendido que la evangelización del mundo sí es un paso de obediencia y Jesús lo dejó. Mateo 28, id a todo el mundo y predicad en mi nombre y haced discípulos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enséñenle todo lo que yo les he enseñando. Pero también dice la Biblia, y esto también los seguirán, no para enaltecerse, sino para demostrar que estoy con ustedes. Señales, prodigios, sanidades, liberaciones. Lo dijo el mismo Jesús. ¿Para qué? Nuevamente, no para exaltarse, no para hacer show, sino para que la gente también vea que hay un Dios que no solamente opera en lo natural, cambiando y transformando vidas, sino en lo sobrenatural, sanando, literal, manifestando su gloria. Amén.
Vean, si no me creen todavía, Pablo lo entendió. Pablo, que hizo tantos viajes predicando. 1 Corintios capítulo 2, verso 1 al 4. Así que, hermanos, está hablando Pablo, cuando fui a vosotros, es decir, a los de Corinto, para anunciaros el testimonio de Dios, es decir, para predicar, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. No. Verso 2. Pues me propuse, dice Pablo, no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo. Es decir, lo único que quería hablarles era sobre Jesucristo y a este crucificado. Es decir, yo no quería meter teorías ni doctrina judía ni nada, solamente Jesús y a Jesús crucificado. Verso 3. Y estuve entre vosotros con debilidad, con mucho temor y temblor. Pero pónganle cuidado al verso 4. Y ni mi palabra y ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría. No, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Para qué? Verso 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres, entiéndase, doctrinas, enseñanzas de hombres, sino en qué, sino en el poder de Dios. Pablo lo entendió. Pablo dijo, sí, voy a predicar solo a Jesucristo, pero también voy a ver que no solamente con mi prédica, pero el Espíritu de Dios se va a manifestar con poder. No con palabras, dice literal, demostración del Espíritu. Pablo dice que su predicación no fue con solamente palabras, y mucho menos palabras persuasivas, sino fue con la demostración. Si la iglesia hoy no manifiesta señales, a menudo es porque el ligamento del amor y la sujeción de la autoridad está roto. La gloria no puede llenar un tabernáculo que no ha sido edificado como Jehová mandó. Que todo lo que hagamos siempre esté basado aquí, pero que tampoco enfrasquemos el poder del Espíritu Santo. La unidad es la plataforma legal y espiritual que Dios utiliza para desplegar su poder. Sin unidad, el poder se disipa, el poder del Espíritu Santo. Y con ella, la iglesia se vuelve el instrumento de gloria que Hechos describe y que el mundo de hoy necesita desesperadamente ver. Hermanos, vean, no sé si lo he mencionado antes, pero el Señor ama tanto a los musulmanes que al ver lo difícil que es predicar, especialmente en países musulmanes o islámicos como Irán, donde eres cristiano y o cárcel o te mueres. Pero he escuchado muchos y he visto muchos testimonios de que el mismo Espíritu Santo manifiesta su poder apareciendo y enseñando el mensaje de la palabra, no con la palabra precisamente, sino con sueños y visiones. Es decir, demostración del Espíritu Santo. Literal, se les presenta en sueños y les dice: yo soy Jesús a quien tú no conoces. Muchos testimonios, muchos. Dios se está manifestando, el Espíritu de Dios se está manifestando en estos los postreros días para darse a conocer, para que en la unidad los no creyentes vean, se den cuenta que no es un Dios de solamente teoría, es un Dios que en unidad, en sujeción, en amor, manifiesta la gloria de Dios que está en nosotros. La gloria de Dios está en nosotros. Es el Espíritu de Dios y se quiere manifestar.
Pongámonos en pie, hermanos. Y quiero terminar con esta oración. Esta oración es que voy a hacer. Es una especie de proclamación de unidad. Nos estamos acercando al cierre de este tema. Y como decía el pastor, se ven los frutos. Y en lo que vamos cerrando este tema para movernos, para seguir adelante, guiados por esa autoridad que el Señor ha delegado en el pastor, en los líderes. Hoy quiero hacer una oración, una manera de proclamación de unidad, reconociendo quién es la cabeza, reconociendo a quién nos sujetamos, reconociendo cuál es el modelo, cuáles son las instrucciones que seguimos. Yo te invito a que, si de verdad quieres preservar en la unidad de Cristo, si de verdad quieres que que la gloria de Dios se manifieste natural y sobrenaturalmente en tu casa, en tu iglesia, en tu vida propia, porque, hermanos, somos templo del Espíritu Santo. Él ya no habita en templos hechos de manos de hombres. Si es así, haz tuya esta oración también. Y si estás de acuerdo, es una oración basada en lo que hemos aprendido de Juan 17, lo que hemos visto en Hechos 15, Colosenses 3 y Hebreos 13 y 17. Señor, hoy confesamos, proclamamos que Jesucristo es la única cabeza de este cuerpo, tu iglesia, mi hogar. Hoy reconocemos que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que hemos sido comprados por tu sangre, Señor Jesús. Hoy renunciamos, desechamos nuestra propia opinión o nuestra agenda personal, nuestro orgullo, para sujetarnos plenamente a tu voluntad que está revelada en tu palabra. Hoy reconozco y honro la autoridad delegada que Dios ha puesto sobre nosotros. Mis padres en el hogar, mi pastor en mi iglesia, y entendemos y entiendo que el orden es un canal de bendición, es un conducto de la bendición. Por tanto, Señor, yo me comprometo a seguir a mi guía espiritual con alegría, como dice tu palabra, no quejándome, sabiendo que mi pastor, quiero invitar al pastor Ahmed aquí, que mi pastor Ahmed, nuestro pastor, vela por nuestras almas y nos sometemos y nos sujetamos al orden, a la visión que tú le has dado a este varón de Dios, a nuestro pastor Ahmed, que sin decirlo, pero tengo la plena seguridad que más de una lágrima ha derramado por cada uno de nosotros, y no por orgullo o por incapacidad personal, sino precisamente por amor a su pueblo. Hoy, Señor, ayúdanos a vestirnos de amor, que es el vínculo perfecto, el amor ágape. Y hoy proclamamos que ese amor actúa como ese ligamento que nos mantiene unidos frente a la presión. Hoy rechazamos
cualquier espíritu de división, de chisme, de sectarismo. Hoy más bien nos soportamos unos a otros, a las debilidades de los demás, con paciencia, perdonándonos unos a otros, tal como Cristo nos perdonó. Señor, hoy delante tuyo, ni siquiera delante mío, ni del pastor, delante tuyo me comprometo a edificar esta casa. Mi familia, mi iglesia, mi equipo, como Jehová lo ha mandado. No buscando mi propia gloria, ni métodos humanos, sino usando el patrón bíblico, el modelo bíblico que tú nos has dejado. Hoy proclamamos, Señor, que nuestra unidad no es solo para nuestra paz, sino para que seamos ese tabernáculo santo donde la presencia de Dios pueda habitar. Padre, tal como Jesús oró en Juan capítulo 17, haznos uno para que el mundo crea. Hoy confesamos y proclamamos que nuestra unidad, la unidad de esta iglesia, de este remanente, humildemente delante de ti, hoy proclamamos que por nuestra unidad se abrirán los cielos para que tus señales, para que tus prodigios, para que tus milagros, para que tu palabra, para que tu Espíritu Santo se manifieste en medio de nosotros. Que el Espíritu Santo fluya sin obstáculos desde la cabeza que es Cristo hasta el borde de nuestras vestiduras. Que tu gloria llene esta casa hoy. Que tu gloria llene esta casa hoy. Comenzando por nuestro líder. Y como nosotros, sus colaboradores, sus siervos. Que podamos manifestar esa gloria, Señor. Esa unidad por la cual tú tanto oraste. Y solo así veremos tu gloria, que anhelamos, Señor. Veremos la manifestación de tu gloria. Te damos muchas gracias por este varón, por la vida del pastor Ahmed. Y oramos porque sigas llenando su vida, su corazón, entendimiento, de sabiduría, esa sabiduría que viene de lo alto. Y que lejos esté de él, de nosotros, de la iglesia, el apartarnos de tu palabra. Hoy más que nunca nos aferramos a ella y nos comprometemos a predicarla, a confesarla, a proclamarla y a hacer ese cuerpo, ese templo donde mora el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesús, la gloria, la alabanza, el honor, el imperio, el poder para nuestro Rey, nuestro Señor Jesús. Amén y amén.